Muy bien, queridos hermanos, vamos a interrumpir, ya viene interrumpida la serie del Evangelio de Marcos. Eh, la semana pasada vimos allí un sermón especial. Hoy vamos a buscar allí en nuestras Biblias Isaías, lo hemos leído, vamos a leerlo nuevamente. Como dije al principio, estamos celebrando la Santa Cena del Señor, es una celebración especial que tenemos, una ordenanza que cumplimos como iglesia. Y, y en virtud de esa realidad vamos a contemplar un texto, precioso pasaje, el que vamos a estudiar. Podríamos decir que es un pasaje de las Escrituras sumamente extraordinario que nos va a confrontar con la majestad, la santidad, la gloria de Dios. El título de esta predicación es El Dios del Evangelio, y ese Dios, dice la Escritura, que es santo, santo, santo. Así que vamos a leer el pasaje nuevamente, hermanos. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Fíjense qué preciosa expresión, qué preciosa respuesta del profeta. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y cubierto tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Wow, qué precioso texto, hermano. Creo que es la primera vez que vamos a estudiar una porción de Isaías, ¿no? No del libro, hemos estudiado en el pasado Isaías 53, pero este sin duda, hermanos, es un pasaje de la Escritura que debiera conmovernos y, como dije en la oración, debiera generar una transformación en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, cualquiera sea la circunstancia que rodee tu vida en este momento. Y estoy pensando, por ejemplo, en los años que llevas de cristiano, de creyente, quizás sos nuevo en la fe, quizás llevas durante muchos años transitando la vida cristiana, no importa. Es un pasaje que sin duda debiera transformarnos, porque lo que está pasando en la vida de este hombre, del profeta Isaías, es literalmente eso, una transformación. Y yo oraba para que mi vida sea transformada de tal forma, de la manera traumática que fue la vida de este hombre, porque si estudiáramos en profundidad la historia de este profeta, la historia de este libro, el contexto, que en algún momento Dios quiera podamos hacerlo como iglesia local, vamos a darnos cuenta que lo que se relata en el capítulo 6 fue algo trascendente en la vida de él y hubo un antes y un después. El contexto que rodea nuestro pasaje, hermanos, es un tiempo de gran incertidumbre, de cambios, podríamos decir, en la nación de Israel, allí donde este hombre va a llevar a cabo su ministerio. En ese entonces, el rey Usías, quien había reinado durante muchos años, claramente nuestro pasaje nos da luz de que este hombre había muerto. La nación se encontraba en un momento de transición, de cambio, pero también de temor hacia lo que es el futuro. Sabemos que cuando hay cambio en las escalas altas del gobierno de una nación, hay mucha incertidumbre y hay temor, y es lo que nosotros hemos atravesado en este último tiempo, en estos últimos meses como nación. Y es en medio de esa crisis que está atravesando la nación que el profeta Isaías, este hombre de Dios, va a experimentar esta visión asombrosa y, como les dije, transformadora. Una visión que lo transformó a él. Él está viendo, él está contemplando, Dios les permite verlo a Dios mismo
sentado en un trono alto y sublime, dice el texto, rodeado allí por serafines, una palabra que identifica en cierta manera, parece ser como un rango muy particular de ángeles en la jerarquía de los ángeles. Y estos serafines están allí proclamando nada más y nada menos que la santidad de Dios. Están manifestando allí uno de los atributos gloriosos de nuestro Dios, que es precisamente su santidad. Y esa porción de texto que nosotros acabamos de leer ya, primero lo hemos hecho en la adoración, ahora al principio de este sermón, nos va a revelar cuatro verdades fundamentales, hermanos, sobre Dios que son esenciales para nuestra vida cristiana, y por eso les decía al principio, cualquiera sea la situación en la que te encuentres, sea que hayas venido por primera vez, sea que hayas venido por segunda vez o no importa. Las verdades que nosotros vamos a ver debieran impactar, debieran afectar nuestra vida en esencia, y esas verdades tienen que ver con la santidad y la majestuosidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, otro de los principios que encontramos allí, la gracia redentora de Dios y la respuesta a la gracia de Dios. Y es mi deseo, hermanos, que el tiempo que tenemos por delante podamos ver en detalle esta serie de principios. Como les dije recién, Isaías 6 tiene que transformarnos de tal manera que nosotros podamos responder a estas verdades, no con intelecto, sino con nuestras vidas, que podamos responder a la santidad y a la gloria de Dios con vidas, que nuestra vida pueda ser rendida al Dios de la Biblia. Y eso no es una expresión que está ahí para decorar, ¿no? Cuando digo el Dios de la Biblia tiene que ver necesariamente con conocer más en profundidad al Dios que se revela en las páginas de la Biblia, porque lamentablemente nosotros vivimos en un mundo secularizado, podríamos decir, un mundo que lo que menos le interesa es Dios, y este mundo, este sistema, aunque rechaza a Dios, tiene una idea o forma en las personas una imagen de lo que es Dios y que eso está muchas veces total y alejado de la misma escritura. Y es tan importante lo que yo pueda decir de Dios, lo que yo pueda creer en mi corazón y que de pronto esas verdades que yo afirmo con mis labios se vean representadas por mis hechos, por mi vida. Les decía antes, debemos dar una respuesta a la realidad de quién es Dios y esa respuesta debe estar centrada en nuestra vida, debe ser vista con nuestra vida. Y eso es tan importante porque nuestra definición de Dios es lo que nos define a nosotros como persona. Lo que te define a vos como persona no es lo que vos pensás de vos, no es la descripción. Siempre, si querés poner a una persona en una encrucijada, tenés que decirle que se describa a sí misma. Nos gusta describir a otros, esa es nuestra especialidad. Nos resulta fácil poder dar características de la persona que tenemos adelante, pero cuando se trata de describirnos a nosotros mismos, siempre entramos en una serie de conflictos, porque tal vez queremos dar la mejor definición o queremos ser justos en lo que vamos a decir de nosotros, pero la realidad es que no importa lo que vos pienses de vos mismo, sino lo que verdaderamente importa es lo que vos pensás acerca de Dios, porque el pensamiento acerca de Dios, tu definición acerca de quién es el Dios de la Biblia, es lo que va a determinar todo lo demás. Es lo que va a determinar quién sos vos, es lo que va a determinar qué vas a hacer vos. Es más, yo me atrevería a decir que es lo que va a determinar la iglesia que nosotros vamos a hacer en esta ciudad, en este lugar donde el Señor nos ha puesto, nos ha colocado y nos ha unido en su pueblo. Entonces, repito, la definición que podamos dar de Dios, el entendimiento que nosotros tengamos de Él es lo que define todo en nuestra vida. Es lo que define la persona que vas a ser, el tipo de cristiano que vas a ser, el tipo de hombre, de mujer, de niño que vas a ser y el tipo de iglesia que vamos a hacer en esta ciudad. Cuando nosotros empequeñecemos a Dios o lo hacemos a nuestra forma, a nuestras comodidades, a nuestro gusto, cuando nosotros trivializamos a Dios en nuestra mente, las cosas que realmente importan en la vida vienen a ser empequeñecidas o vienen a ser trivializadas y nosotros nos convertimos en personas superficiales, en personas triviales, en personas que tienen el foco de su vida puesta en cosas que no son eternas, en cosas que no son realmente importantes. Entonces, con todo esto que yo estoy diciendo, mirá a una persona
Fíjate qué definición, qué entendimiento, qué concepto tiene esa persona de Dios y vas a ver el reflejo y cómo eso impacta en su vida. Y ese es el gran problema que lamentablemente no solamente tiene este mundo secularizado, este mundo que vive de espalda a Dios, sino que tienen muchos cristianos, lamentablemente. Eso es el problema que hay en muchas iglesias en el día de hoy. ¿Por qué? Porque no hay, yo creo que lo que voy a decir hasta es contradictorio, ¿no? A la esencia de ser iglesia, ¿no? Pero es la realidad del mundo evangélico. No hay una idea elevada, una idea sublime, podríamos decir, una idea altamente bíblica de quién es Dios. Y esa triste realidad hace que las cosas verdaderamente importantes pasen a un segundo plano y empezamos a vivir con una distorsión, no solamente de la persona de Dios, sino una distorsión de las prioridades de nuestra vida, de las prioridades de la iglesia, ¿no es cierto?, del rol que tiene la iglesia en este mundo, y eso por consecuencia lleva a distorsionar por completo el Evangelio, porque la centralidad del glorioso Evangelio que nosotros predicamos es Dios, no es el hombre. Entonces, yo creo, hermanos, que con esta breve introducción los convencí de que nosotros necesitamos tener ese tipo, y voy a usar una palabra que es mala palabra en el contexto de la teología reformada, pero yo creo que es una palabra que es la única que encuentro para poder describir esto. Nosotros necesitamos pasar por la experiencia que pasó el profeta Isaías. Esa palabra experiencia, si nos ponemos rígidos en términos teológicos y doctrinales, nosotros no vivimos por experiencia. Pero yo creo que la experiencia, lo que este hombre vivió, es lo que nosotros debiéramos vivir a la luz de su palabra. Y ahora vamos a ver, mi tarea es mostrarle que nosotros estamos en una posición sumamente superior a la del profeta Isaías. No es que tenés que visualizar lo mismo o tenés que tener una visión esta noche o mañana o cuando sea para ahí sí ser transformado, no. Pero la experiencia, hermano, de contemplar a Dios, de tener una visión correcta, debiéramos tenerla y debemos orar a Dios. O sea, yo puse acá el trauma de ver a Dios, tal como lo vio, fue traumático para este hombre, porque su vida cambió, su ministerio radicalmente cambió, él va a tener un ministerio de unos 50 años, el profeta Isaías, y wow, vaya que en el contexto, en la época, en el momento, tuvo que haber un cambio radical para que durante 50 años él se mantenga fielmente proclamando a ese Dios que él pudo contemplar y ver. Este hombre, hermanos, como les dije, quiero hablarles del profeta. Eh, Les dije al principio, estamos parados en un tiempo muy difícil. Este hombre tuvo que proclamar a Dios, tuvo que predicar al Dios de las Escrituras en una época donde había mucha decadencia moral. A veces nosotros nos extrañamos de los tiempos que vivimos, pero en realidad el pecado, el problema de raíz es el mismo, es el pecado, la decadencia, la corrupción del corazón humano. Y ya en los tiempos del profeta Isaías había decadencia moral, como lo hay en nuestros días, había una decadencia política a raíz de este suceso. Vamos a ver que este rey se corrompe con el paso del tiempo. Había una decadencia religiosa, y eso es lo más triste en la nación de Israel. Los gobernantes del momento eran conocidos por la corrupción de sus corazones, había una nación que era idólatra, aquellos más poderosos económicamente explotaban a los que menos tenían. Había también una cultura de la diversión, del entretenimiento, del desenfreno. Todo eso eran las características que rodearon el contexto en el que este hombre sirvió. En el capítulo 5, capítulo anterior, versículo 8, él va a dar una serie de expresiones que son exclamaciones muy particulares. Él dice, ¡ay! Haciendo referencia a lo que va a ocurrir, al temor que está generando. Dice, ¡ay de los que se levantan! Dice, de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¡Ay de ellos! ¡Ay de lo que le espera a esa gente! ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad! Dice el verso 18. Y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos,
Acérquese y venga el consejo del Santo Israel para que lo sepamos. Fíjense la corrupción en términos religiosos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Una decadencia moral, decíamos antes, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Verso 23 dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Lo único que parecía darle cierta estabilidad, hermanos, según la historia, según lo que encontramos también en el texto bíblico, lo único que parecía darle estabilidad a esa nación era el rey Usías. Este vino a ser un líder político, un líder militar, que llevó al pueblo de Israel, podríamos decir, en su máximo esplendor en distintos aspectos, digamos, durante su reinado. 52 años reinó este hombre, pero tristemente en las Escrituras encontramos cómo fue la decadencia también de este hombre. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, la Escritura nos muestra que al final de sus días, este hombre llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente, dice la Escritura. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Por ejemplo, entró al templo del Señor y llevó a cabo una actividad que era una afrenta al Dios de Israel. Él quemó incienso, dice, sobre el altar, una tarea que no era de un rey, sino que era de los sacerdotes. Los sacerdotes, dice el texto allí en 2 Crónicas 26, tratan de impedírselo, y este rey vanidoso se llena de ira allí en el templo. Dios castiga a este hombre y termina allí el verso 21 diciendo, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, para lo cual fue excluido de la casa del Señor. Fíjense el castigo y el fin de este hombre. Un hombre que había traído cierta estabilidad, después de 52 años, desapareció, por decirlo de alguna manera. Un hombre arrogante, cubierto de vergüenza. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad. Ustedes saben que en el contexto en el cual estamos hablando, la lepra no era cualquier enfermedad. Eso hacía inmundo a la persona. Había leyes morales, leyes religiosas que precisamente descartaban a la persona. Y ese fue el año, hermanos. Ese fue el comienzo donde Isaías tiene esta visión y comienza su ministerio. En el año de la muerte del rey Usías, dice el texto, vi yo al Señor. A partir de ese momento, Isaías va a estar durante 50 años predicando y sirviendo fielmente al Dios de Israel hasta que es asesinado por otro rey que aparece en escena allí, que es Manasés. Y la muerte que tiene este hombre no fue una muerte digna, si es que hubiera alguna muerte digna. Este hombre fue partido en dos. El profeta Isaías, hay registros, hay evidencia de que fue asesinado por una muerte que era muy común en su época, que era aserrado, es la idea. Fue partido en dos su cuerpo. Y la pregunta que uno pudiera hacerse con este contexto, en medio de un pasaje tan precioso, ¿qué fue lo que hizo que este hombre viva con una fidelidad determinante en su servicio, en su ministerio, y que muera de esa forma? ¿Qué fue lo que le permitió a un hombre común y corriente, a un hombre como vos y como yo, vivir con tanta fidelidad durante medio siglo, en un tiempo de apostasía, en un tiempo de corrupción moral, en un tiempo donde el pecado era prácticamente, estaba a flor de piel como en nuestra época? Eso es lo que pudiéramos preguntarnos acerca del profeta Isaías, pero acerca de vos también puede hacerte una pregunta. Acerca de nosotros también podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que se requiere que personas como nosotros seamos librados de esas trivialidades, como decíamos, de esa vanagloria de la vida, y que seamos hombres y mujeres apasionados por Dios, por su reino, por su iglesia, por su evangelio?
Así que en primer lugar, hermanos, yo quisiera que veamos así el primer principio, esa primera verdad que decíamos. Necesitamos lo mismo que le pasó a este hombre, necesitamos la misma experiencia, necesitamos el mismo trauma, decíamos, de Isaías. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a este hombre? Él tuvo una visión sorprendente, una visión sublime, podríamos decir, altísima de la santidad y la soberanía de Dios. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Él tuvo una visión elevada, hermanos, de quién era Dios. Una visión elevada y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Fíjense que cada uno de esos detalles, hermanos, de esta visión, tiene la intención evidente, tiene la intención clara de hacerle ver a este hombre común y corriente, a este profeta, la suprema exaltación de Dios, hermano, como el rey soberano de todo el universo, el rey soberano de todo lo creado. Esa expresión, Dios está sentado en un trono alto y sublime, nos da la idea de que Dios está por encima de todos los tronos. Su trono es el más alto. Dice la orla de su manto, usa la expresión. Sería como el dobladillo. Fíjense que está graficando en cierta manera, nos ayuda a imaginarnos la escena, ¿no? El dobladillo, el borde de su ropa, el borde de su manto, llenaba el templo, dice. Ese es un lenguaje muy gráfico, es un lenguaje, bíblicamente hablando, podríamos decir, es un lenguaje apocalíptico, es una visión que es imposible que nosotros podamos imaginarla a pleno en nuestra mente. Lo que se pretende o lo que se busca con ese tipo de descripción no es que vos veas lo mismo, como decíamos antes, o que tenga la misma experiencia, entre comillas, ¿no? Sino que al contemplar un texto de esta naturaleza, con tanta riqueza, con tanto contenido, vos y yo podamos entender que ningún rey terrenal, nadie, ningún gobernante, nadie que ejerza un lugar de autoridad, por más poderoso que sea, puede compararse con el esplendor, con la majestad, el poder de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es infinitamente glorioso, infinitamente poderoso, infinitamente alto y sublime. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. La estabilidad del universo, la estabilidad de este mundo, no depende de un hombre o de un grupo de hombres o de un grupo de poderosos, no, depende del hecho de que Él está sentado en ese trono alto y sublime. Los reyes van y vienen. Las élites mundiales, los grupos que gobiernan el mundo, se mueren, son personas que se mueren. ¿Hacen daño? Sí, pero no más allá del que Dios permite bajo el control que Él tiene. Los reyes, veíamos recién, les conté de este hombre, 50 años y termina en la total corrupción, depravación. Pero Dios sigue siendo soberano, hermanos, y Él mantiene todo bajo control, está diciendo Isaías, todo lo que sucede en el mundo. Isaías ve también un grupo de ángeles, decíamos antes serafines, aparentemente una escala jerárquica de ángeles que se encontraban alrededor del trono de Dios. Y estos ángeles, dice la Escritura, están alabando, están exaltando a Dios. Y la palabra que se usa ahí y que se traduce como serafín, nos da la idea de algo temible. En Números 21 también se usa la misma palabra y es lo que está queriendo plasmar el profeta en su visión. Los serafines eran criaturas claramente poderosas, majestuosas, y que Dios tenía allí alrededor de su trono. Y ellos, dice, a pesar del poder, a pesar de lo temible que podían ser, cubrían sus rostros en la presencia de Dios, dice el texto, en señal de reverencia.
Y esto es interesante porque, fíjense, estas figuras, estos ángeles tan temibles, están cubriendo su rostro, ellos no están pudiendo contemplar y ver. ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? Como vos ves a Dios, eso define mucho quién sos y cómo es tu vida. Y nosotros podemos ver, hermano, que estos serafines no tienen una imagen trivializada de Dios. Lo único que ellos dejan al descubierto son sus bocas, dice el texto, para poder alabarle. Dice en el versículo 3 que el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Y probablemente había otro grupo que le respondía allí como que era un coro, y toda la tierra está llena de su gloria. En la escritura se usa el recurso de la repetición, hermano, cuando se quiere enfatizar algo. Y acá hay un atributo que se está enfatizando, hay una característica del carácter perfecto de Dios, y es santo, santo, santo. Y ese recurso de las repeticiones no debe ser extraño para nosotros, porque es lo que nosotros hacemos, es lo que yo hago en mis apuntes. Acá hay cosas, si ustedes ven mis apuntes, hay cosas que yo tengo marcadas en negrita, subrayada, le meto colores, le pongo rayas, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que está ocurriendo, es lo mismo que hacemos nosotros cuando queremos enfatizar algo, de manera que los serafines están haciendo, lo que están haciendo ellos es proclamar de la forma más enfática. Ellos están sobreenfatizando que nuestro Dios es santo. Y ese es el único atributo divino, hermano, que se repite 3 veces en la Biblia. Y la idea detrás de esa palabra santo, que nuestro Dios es santo, no tiene que ver solamente con moral, ¿no es cierto? Con la moral, con lo, lo ético, lo correcto. Seguramente cuando pensás en la santidad de Dios, probablemente estás pensando en que Él está alejado del pecado, que Él es un Dios perfecto en su carácter, y eso está bien, pero la idea detrás de esta palabra es que Dios está por encima de todas las cosas creadas. No solo que Él está alejado del pecado, sino que nuestro Dios es trascendente, esa es la idea. Él está infinitamente elevado, Él está en un trono alto y sublime, dice el profeta. Él está sobre todas las cosas que existen. En todo el universo, hermanos, no hay absolutamente nada, ni nadie que se pueda comparar con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él es único. Esa es la idea. Y eso es lo que están tratando de sobreenfatizar estos ángeles temibles que están allí alrededor del trono al tratar al repetir, digo, santo, santo, santo. Esa es la idea, hermanos. Y es un poco lo que hablábamos antes acerca de la realidad de nuestro mundo evangélico, la realidad de nuestros días. Yo quisiera bajar un concepto, una idea como aplicación a nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, eh, en las iglesias se tiende, perdona, a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su pueblo, y eso no es malo necesariamente. El problema es que muchas veces no se habla de este concepto, de esta idea de trascendencia, de su infinita grandeza, de su gloriosa majestad. Eso nos permite valorar su presencia, hermano. Si vamos a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, tenemos que hablar, tenemos que meditar, tenemos que aprender acerca de esta verdad de su carácter. Es abrumador, o debiera ser abrumador, pensar que un Dios como el nuestro es un Dios cercano. Eso es lo que debiera pasar. Dios no es una especie de amuleto o de un servidor nuestro, no. Pensar en el Dios de la Biblia, pensar en el Dios trascendente, de grandeza infinita, de una gloria majestuosa, eso debe estresarnos por momentos. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo concilio que un Dios así sea un Dios cercano a mí? Y ahora vamos a hablar de quiénes somos nosotros. No quiero irme todavía a ese lugar. Sigamos hablando de quién es Dios. Nosotros nunca vamos a valorar la presencia de Dios si no entendemos quién es Él. Entonces está bien que hablemos de su presencia, sí, pero tenemos que entender quién es Él. Y según la Biblia, hermano, la santidad de Dios es uno de los atributos comunicables. Lo hemos estudiado en la confesión, lo hemos estudiado así cuando vimos la persona de Dios.
y que su santidad sea un atributo comunicable, significa que es un atributo que Dios comparte con nosotros en cierto grado, en cierta manera. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que todo aquel que pertenece a Cristo, todo aquel que ha sido introducido a la iglesia de Cristo, es llamado a ser santo. Y la Escritura nos llama a ser santo. El Señor nos llama porque dice, yo soy santo. Y ese atributo, esa característica, fíjense que se le atribuye, por ejemplo, en la Escritura al templo. El templo era un lugar santo. ¿La Biblia qué es? Es la santa Biblia, es la santa palabra. Israel es considerado como que durante todos esos años en el desierto, ¿hacia dónde camino? ¿Hacia dónde iban? Hacia la tierra prometida. Israel era considerado la tierra santa. Fíjense el uso que le damos a esa palabra. Y cuando la palabra santidad se usa para nosotros, lo que quiere decir es que nosotros hemos sido apartados, hemos sido alejados de este mundo que vive de espaldas a Dios y hemos sido apartados para un uso exclusivo de Dios. Y la idea que se quiere comunicar al decir que los creyentes debemos ser santos es que nosotros fuimos comprados por Dios exclusivamente para ser suyos, hermanos. Eso es algo que debe gobernar nuestra mente, debe gobernar nuestros pensamientos, hermanos. Los serafines están diciendo 3 veces santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y eso significa, hermanos, que si nosotros no estuviéramos afectados, si nosotros no estuviéramos infectados, podríamos decir, más que afectados, por la cultura en la que nosotros vivimos, esa cultura secular, esa cultura ajena a la idea de Dios, si nosotros no estuviéramos afectados, donde sea que nuestros ojos se posen, donde sea que nosotros miremos, estaríamos viendo evidencia de la santidad, de la gloria, de la majestad y del poder de Dios, hermanos. Repito, si es que no estuviéramos tan afectados. Por eso tiene sentido que vos exponga tu vida a la predicación de la Escritura. O sea, nosotros necesitamos exponer nuestras vidas a la predicación de la palabra de ese Dios 3 veces santo. No es que lo hacemos porque somos religiosos que venimos a la iglesia o que nos reunimos con la iglesia el día del Señor. No, necesitamos exponer nuestras vidas, necesitamos estar juntos, atentos a lo que Dios dice. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos crecer en nuestra comunión con el Dios de la Escritura. ¿Por qué? Porque tenemos que contrarrestar esa cultura que lamentablemente nos ha afectado. O sea, nosotros debiéramos, como dije antes, ser transformados de tal manera que nuestra mente, nuestra vida, nuestros hechos cambien en virtud de quién es Dios, en virtud de la idea que nosotros tenemos de su gloria, de su poder, de su majestad. No hay dudas, hermanos, de que esta tierra, este mundo en el que nosotros estamos, dice la Escritura, está lleno de su gloria. Salmo 8.1 va a decir, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, fíjense, en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fíjense el salmista, en otras palabras, él está diciendo que Dios usa lo débil de este mundo para confrontar a sus enemigos. Es lo que se ve en el Evangelio de Cristo. Dice, cuando veo, verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Verso 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, dice el salmista, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Te das cuenta? Un hombre que está contemplando en este mundo caído la grandeza, la gloria de Dios en todo, en todo. Esto no es panteísmo, hermanos. El panteísmo es esa universalidad de que Dios es todo y que todo es Dios. No. Pero nosotros como creyentes debiéramos
ver una flor y ver el poder y la majestad de Dios evidenciado en eso. No que esa flor es Dios. ¿Se entiende la idea? No, no estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que ahí vemos desarrollado, vemos la creación, vemos cada cosa que hay en este mundo y debiéramos ver el poder, la gloria, la majestad y aún la santidad de Dios. Fíjense el verso 4 de nuestro texto. Si había algo para añadir, fíjense lo que este hombre añade. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, dice. Los ángeles están cantando y el templo, perdón, comienza a temblar. Dice el texto que se estremece el edificio por completo, se llena de humo. Eso es una referencia al incienso que se usaba en el templo, en el contexto de los sacrificios. Vos y yo necesitamos ver a Dios, hermano, de esa manera, glorioso, trascendente, soberano, excelso, muy por encima de toda su creación. Ver a Dios continuamente, hermanos, tal como la Biblia lo presenta, eso nos ayuda a derrumbar, nos ayuda a eliminar, hermanos, las trivialidades que rodean nuestra vida. Es más, permítanme decirles las pavadas que rodean nuestra vida. ¿Cuáles pavadas? No me gusta la ropa que tengo, no me gusta el auto que tengo, no me gusta la casa que tengo, no me gusta el trabajo que tengo. Fulano, mengano, no me habla o no me mira, no me saluda. Fulano pasa por al lado sin saludarme, me siento gorda, gordo, no me gusta mi oreja, no me gusta mi nariz. Nuestras vidas, hermanos, están llenas de cosas como esas, trivialidades, pavadas, tonterías. El problema es que nosotros no queremos verla, no queremos reconocerla. ¿Saben por qué? Porque nos acostumbramos a vivir de esa forma. Nos acostumbramos. Esa es la triste realidad. Yo le hago una pregunta en virtud de todo lo que venimos viendo. ¿Ustedes piensan que este hombre, después de esta experiencia traumática, porque así como en nuestras vidas están rodeadas de trivialidades, o sea, no crean que el profeta Isaías no estaba rodeado de pavadas su vida? Claro que sí, vivía en una cultura, en una sociedad que se caracterizaba por muchas de esas cosas. Me esforcé en mostrarles eso. Ahora, ¿ustedes piensan que él tiene esta visión y él siguió pensando en estas cosas? ¿En las cosas insignificantes de la vida? No, hermanos, claramente que no. Nuestros días, los hombres, las personas, tenemos una característica y es que nos preocupamos por cosas tontas, por pavadas. Nosotros, repito, necesitamos el trauma, hermanos. Necesitamos la experiencia traumática de contemplar al Dios del Evangelio, ese Dios santo, santo, santo. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día de nuestra vida, hermanos. Pero no solamente eso, sino que necesitamos ver la gravedad de nuestra condición, la gravedad de nuestro pecado en su justa dimensión. Y es lo que pasa con este hombre, verso 5. Dije, ay de mí que soy muerto, porque perdido estoy, dice la Biblia de las Américas. Todo se ha acabado para mí, dice la nueva traducción viviente. Ay de mí. ¿Se acuerdan? Antes era ay de aquellos que hacen esto, ay de los que beben, ay de los que viven así. Ahora le está diciendo, la exclamación cambia, hermano. Ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En el capítulo anterior, Isaías estaba metiendo juicio sobre los habitantes de la nación. Hay de los que hacen esto, hay de los que hacen aquello. Pero ahora que él ha tenido esa visión, ese cuadro majestuoso de la santidad de Dios, Isaías está haciendo una exclamación. Él está espantado, hermano. Ay de mí. Ese ay cambió. Ya no hay aquellos. No, ay de mí. La tendencia del corazón humano, ¿cuál es, hermanos? A ver a los otros. Decíamos, somos buenos viendo a otros, describiendo a otros. Pero ahora hay un cambio en la persona de Isaías. Nosotros somos, fíjense que
Esto no debe extrañarnos a nosotros, porque nosotros nos quejamos de cuál es nuestra queja continua como argentinos, como habitantes de esta nación. ¿Cuál es nuestra queja continua? ¿Que tenemos políticos que son santos? No, son todos unos corruptos, decimos. Nos quejamos de nuestra situación, nos quejamos de la inseguridad, de la delincuencia. ¿Y eso está mal? No, no está mal, porque es algo que forma parte de la realidad de nuestra nación, de nuestra sociedad, pero no es toda la verdad. O sea, ese tipo de queja no está evidenciando o plasmando la verdad en su máxima expresión. Porque si vos te quejás y quedás fuera de la ecuación, eso sería una verdad a media, ese tipo de planteos. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, lo primero que le sale delante de sus ojos, lo primero que le salta a su mente, a su corazón, no fue el pecado de otro, fue su propio pecado. Él ahora empezó la exclamación tuvo otro rumbo, es como que dio una vuelta y empezó a verse a sí mismo. Y ese es el resultado de entrar en contacto con el Dios vivo y verdadero. Entonces, no me gusta leer la Biblia o, no, o me cuesta leer la palabra de Dios, no quiero ir al culto y claro, o sea, porque si vos vas a la palabra de Dios, vos te vas a encontrar con el Dios vivo y verdadero, ese Dios que confronta tu pecado y eso es lo que no le gusta a nuestra naturaleza, a nuestra carne. A veces exponernos frente a la predicación bíblica no nos gusta porque nos pone en contacto con el Dios vivo y verdadero. Y fíjense lo que pasa cuando yo estoy en contacto tengo la experiencia traumática de contemplar a Dios tal como es Él. Me siento muerto, decía Isaías. Estoy perdido, estoy acabado. Pero no porque Él está percibiendo qué pequeño que es frente a la grandeza de Dios. No, hermano, no se equivoque, no ese es el punto. A nosotros a veces nos gusta ver eso, wow, qué pequeño que yo soy frente a la grandeza de Dios. Bueno, eso hasta un demonio se da cuenta de eso. O sea, no es algo, no es un gran logro si vos pensás, yo soy una persona tan pequeña y Dios es tan grande que humillado me siento. No, no es lo que está pasando en el texto, hermanos. Lo que este hombre está percibiendo es su pecado, no es su pequeñez. Es su inmundicia. Eso es lo que está ocurriendo, su iniquidad. ¿Por qué? Porque Él está en la presencia, no de un Dios extremadamente grande, no, de un Dios extremadamente santo. Y Él no es que se siente pequeño porque Él es así al lado de Dios, no, porque Él es inmundo. Él es un hombre pecador, Él es un hombre que está lleno de iniquidad. Él tuvo la sensación de desesperación extrema, podríamos decir. ¿Por qué? Porque Él está viendo que su destrucción es inevitable, hermanos. Repito, él está viendo que su destrucción es inevitable. Lo que estamos viendo, leyendo nosotros, es una expresión de terror. No es una falsa modestia o una falsa piedad. No, es terror, es desesperación. Él está viendo de manera anticipada que la santidad de Dios va a resultar en destrucción para él. ¿Debido a qué? A su iniquidad, a su pecado, a su vergüenza, siendo hombre inmundo de labios. Esa palabra inmundo es un término que identifica a los leprosos. ¿Se acuerdan que hablamos del rey Usías? ¿Cómo terminó él? Con lepra. Dios podía haberlo castigado, no sé, lo dejarlo rengo o algo, no. Lepra, fue excluido, fue apartado del templo. Terminó sus días, pero en la soledad. Y es la palabra que está usando Isaías, la palabra que identifica a los leprosos. Esa palabra debían pronunciarla los leprosos en voz alta para que la gente supiera que tenían esa enfermedad. ¿Y saben qué? No que fueran a ayudarlo, para que se aparten de ello. Isaías estaba pronunciando una palabra que en su época, por la ley mosaica, tenían que decir aquellos que eran leprosos. ¿Para qué? Para que la gente huya. Y el leproso, Levítico 13:45, en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embosado pregonará, inmundo, inmundo, para que la gente se vaya de él, para que muera solo. En ese momento Isaías se vio a sí mismo como un leproso, hermanos, en su carácter moral, en su carácter, en su mente, en su condición delante de Dios. Esa impureza, hombre de labios inmundo, no solamente está indicando palabras corruptas que tal vez pudieron haber salido de su boca, sino que está hablando de un corazón corrupto.
Nos está hablando de la decadencia que hay en el hombre en su estado natural, nos está hablando de la corrupción de su corazón, de la depravación del corazón humano. Y la pregunta de rigor es, ¿vos te ves a vos mismo como un leproso moral, como un leproso, como un inmundo? ¿Se acuerdan? Dijimos, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo definís a Dios? ¿Qué entendés de Dios? Eso determina todo. Eso es el todo, yo le decía en la introducción. No importa quién sos vos o qué descripción tenés vos, no. Lo que importa es lo que vos pensás, creés y decís de Dios. Ahora, yo quiero preguntarte, en virtud de lo que hemos visto de Dios, ¿quién sos vos? ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Vos sos de los que van por el mundo enjuiciando a todas las personas, menos a vos mismo, como si vos fueras una persona superior? ¿Vos sos de las personas que miran a los otros por arriba de tu hombro, como si estuvieras en un clímax de la santidad? ¿O, como si llegaste ya a un nivel tan sofisticado de santidad que ahora podés mirar a los otros con cierto desprecio? Cuando Isaías vio la gloria de Dios, dice un autor, cada partícula de justicia en la que él confiaba quedó demolida. Y eso es lo que le pasa a un hombre, a una mujer, cuando ve la santidad de Dios delante de sus ojos. Cada partícula, cada pensamiento de justicia propia es destruida. ¿Por qué? Porque ver la santidad de Dios es una visión aterradora, hermanos. Es una visión aterradora. Versículo 6. Fíjense, visión elevada de quién es Dios, visión correcta de la gravedad de nuestro pecado. ¿A dónde me lleva eso? O sea, ¿por qué yo debo contemplar ambas cosas? Porque eso te lleva a abrazar el perdón que Dios otorga por gracia, hermanos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, perdón, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fíjense, hermanos, lo interesante de lo que dice el texto es que no se menciona que Isaías le haya pedido a Dios que lo perdonara, sino que simplemente este hombre reconoció su miseria, reconoció su pecado en una actitud implícita de arrepentimiento, porque él está exclamando la gravedad de su pecado. ¿A quién le exclama eso? ¿Delante de quién? Delante de ese Dios tan santo, tan justo, tan perfecto en sus atributos, que se deleita en perdonar pecadores miserables, hermanos. Ese Dios que se deleita en perdonar a pecadores. Ese Dios es el que le manifiesta en ese momento a ese hombre la gracia del glorioso evangelio, hermanos. Cuando Dios abre nuestros ojos, hermanos, para que veamos cuán santo es Él y cuán pecadores somos nosotros, no lo hace para destruirnos, es para darnos vida, hermanos. Repito eso, cuando Dios abre los ojos del hombre pecador para que vea cuán santo es Dios y cuán pecador es el hombre, no lo hace para destrucción de nuestra alma, lo hace para darnos vida. Por eso, en esta iglesia, hermanos, estamos en contra de ese evangelio que rehúsa mostrarle al hombre la gravedad de su pecado. Nosotros vivimos en un mundo evangélico tan romantizado, hermanos, que solo se habla del amor de Dios. Y eso es una verdad a media, decíamos antes. Eso es una verdad a media. Cuando predicamos el evangelio, no estamos preocupados en la autoestima de la persona, hermanos. No estamos preocupados en la autoestima de la persona, porque a Dios no le importa la autoestima del pecador. A muchos pastores, a muchas iglesias, sí les preocupa la autoestima del pecador. Por eso se empieza a diluir el mensaje del Evangelio. Pero en esta iglesia no hacemos eso, hermano. El Evangelio bíblico presenta a un Dios perfecto en santidad y justicia, que pone en evidencia, ¿qué cosa? La miseria del corazón humano, pero al mismo tiempo ese Dios que es perfecto
en justicia y santidad, es un Dios de gracia, que se acerca al miserable pecador con la disposición de concederle el perdón de todos sus pecados, hermano. Abre nuestros ojos. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cuán santo es Él. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hacemos cuando proclamamos el Evangelio bíblico. Los ojos del pecador son abiertos. Se ve la santidad de Dios, se ve cuán pecador es la persona, y eso hace que ese hombre acuda a esa gracia que es irresistible. Eso hace irresistible la gracia de Dios para el pecador, hermanos. Uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, dice el texto. Implícitamente nosotros podemos ver en ese pasaje, hermano, que para purificar a este hombre, para purificarlo a Isaías, dice el texto que se tomó un carbón encendido de un sacrificio que había sido hecho y que había sido quemado en el altar. Ese carbón estaba encendido todavía y fue puesto en sus labios. Eso está prefigurando, hermanos, el sacrificio de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Este es un pasaje que está anticipando la obra redentora de Cristo, hermanos. Es un pasaje que está anticipando esa obra que va a traer purificación al pueblo de Dios de sus pecados. ¿Para qué? Para que ahora aquellos elegidos, aquellos que son del Señor, puedan entrar en la presencia de Dios, puedan entrar al trono de la gracia de Dios. Se está prefigurando lo que va a ocurrir en la cruz del Calvario, lo que nosotros hoy vamos a recordar, hermanos. Dios no dejó al hombre acabado en su pecado. Acabado estoy perdido, estoy muerto, decía Isaías. Dios no lo dejó en esa condición, sino que Él hizo una provisión para que ese pecado pudiera ser perdonado. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Dios proveyó, hermano, para que nuestra inmundicia pudiera ser limpiada. Y esa provisión de Dios, Dios la hizo sin tener que pasar por alto su justicia. Él no proveyó un serafín. Él proveyó a su único Hijo, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Solo a Dios se le podía haber ocurrido algo tan glorioso como el Evangelio de la cruz de Cristo, hermano. Solamente a Dios. El Señor no solo perdonó nuestras culpas sobre la base de la justicia de su Hijo, sino que también puso su justicia perfecta, hermanos, en nuestra cuenta por medio de la fe. Y eso es lo que celebramos hoy. Pensá por un momento, los que somos padres, ¿qué es lo que más le gusta a un niño? Revolcarse, ¿no? Revolcarse en el barro. Eso es lo que hacen los niños, es lo que hemos hecho todos cuando somos chiquitos. Parece que vemos el barro, vemos las cosas, lo que ensucia y nos revolcamos. Pensá un momento, quiero aplicar eso a tu vida. Pensá un momento en esa escena, un niño jugando con barro, como un chanchito ahí se revuelca en el barro. ¿Qué es lo que debiera hacer una madre? Qué es lo que debería hacer con ese niño? Sacarle la ropa llena de barro y ponerle ropa nueva o ropa limpia. ¿Eso tiene lógica? ¿Tiene sentido? No, porque si le pongo ropa limpia, el cuerpo está sucio. Entonces, ¿qué es lo que otra cosa que podría hacer? Limpiarle el cuerpo y ponerle la ropa que tenía antes. Pero eso tampoco tiene sentido. O sea, la lógica nuestra nos dice que ese niño debe ser limpiado su cuerpo y debe ponerse ropa nueva, ropas limpias. Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Dios nos lavó, Dios nos limpió con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Él limpió nuestra inmundicia, nuestra suciedad, pero no nos dejó limpios, pero desnudos, no, sino que nos imputó, nos vistió con la ropa de la justicia perfecta de Cristo. Esa ropa limpia vendría a ser la justicia imputada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo reaccionó? Es la pregunta que nosotros pudiéramos hacer al texto. ¿Cómo reaccionó este hombre que vio la gloria, la majestad, la santidad de Dios, vio la gravedad de su pecado? Ahora él está recibiendo la gracia del perdón, la gracia del Evangelio. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo debiera reaccionar una persona, vos y yo, ante la extraordinaria noticia del glorioso Evangelio de Dios? De ese Dios único, sublime, trascendente, majestuoso, que decidió perdonarnos al precio de su Hijo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué respuesta damos? Es la pregunta. Bueno,
Es lo que vemos en el texto, hermanos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Fíjense, singular, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fíjense que esta porción de texto que yo leí está mostrando al Dios en su máxima expresión, en toda su esencia, en acción, la Trinidad en acción. Dios parece ser que después de permitirle ver esta visión, le permite ver o escuchar lo que sería como una especie de conversación ahí privada entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, entre las tres personas de la Trinidad. Y esa es la respuesta que da este hombre que fue testigo de la santidad de Dios, vio la gravedad de su pecado, experimentó la gracia perdonadora de Dios y ahora él está respondiendo, él está asumiendo, hermanos, él está asumiendo el privilegio, el gozo, el honor que es servir a un Dios así. Él está respondiendo al llamado y a la misión, podríamos decir, de Dios. Dios está poniendo una inquietud en el corazón de este hombre. Hay algo que el profeta tenía que hacer, no porque Dios necesitaba que Isaías hiciera algo, sino porque Dios en su gracia y en su bondad no solamente le había dado el perdón de todos sus pecados, de toda su inmundicia, sino que Dios quería darle el privilegio de que hiciera algo. Y no se confundan, hermanos, eh, la actitud que Isaías está teniendo en su respuesta. Porque tal vez nosotros podemos leer el texto así muy por arriba y podemos pensar que él está respondiendo ahora de manera eufórica, como que está envalentonado. Heme aquí, envíame a mí. No, ese es el punto, hermano. La respuesta del profeta Isaías está indicándonos humildad. Hay una disposición humilde y sincera no de servir necesariamente, porque no está puesto el punto ahí, sino de asumir el privilegio, de hacer algo, de servir en este caso al Dios de gracia que le otorgó el perdón de sus pecados. Él venía exclamando, él venía anunciando el juicio de Dios, él venía sirviendo a Dios, pero ahora hay algo que cambió en él, en su vida. Él está asumiendo, repito, el privilegio de servir a ese Dios de gracia. El profeta no preguntó a dónde hay que ir, no preguntó qué tengo que hacer, cuál es el costo de servir, cuánto yo voy a invertir, en qué se va a ver afectada mi vida, cuánto tiempo lleva hacer tal o cual cosa. No es lo que dice el texto, hermano. O sea, no está. Nosotros vemos una respuesta espontánea, inmediata y humilde, no envalentonada, sino humilde. Fíjense que Isaías pasó de estar muerto, de estar perdido, de estar acabado, a estar rendido, hermanos, a los pies de Cristo. Él pasó a estar rendido a los pies del Señor. Después de haber visto su gloria, después de haber experimentado su perdón, Isaías no pudo decir otra cosa más que, aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. No sé lo que hay que hacer. O sea, no sé lo que me espera, no sé lo que se viene, pero es como, Tomás, un papel en blanco acá, que el Señor escriba lo que depara para mi vida, lo que viene a mi vida. No voy a poner restricciones, requisitos. No, Señor, acá estoy rendido, estaba muerto, estaba perdido, sin esperanza, estaba alejado, era inmundo, pero ahora estoy acá, Señor, a tu completa disposición. ¿Y eso por qué? Porque este hombre, hermano, experimentó la gracia del Evangelio. Y eso es lo que debemos experimentar nosotros, la gracia del Evangelio. Eso es lo que nos lleva a vivir de esa forma. Él acababa de experimentar el gozo de ser perdonado, hermano, por ese Dios alto, dice, y sublime, que estaba sentado allí en su trono. Él fue perdonado por ese Dios. Y ese fue el combustible, ese fue el motor que movilizó a este hombre. ¿Y saben qué? Siglos después
sigue siendo el mismo motor, el mismo combustible que moviliza a los cristianos en esta era y en las eras que vienen. ¿Cuál es? El Evangelio, hermanos. El glorioso Evangelio. Eso fue lo que vemos en este hombre. ¿Ustedes se imaginan que Isaías hubiese escuchado este llamado antes de tener la visión de la santidad de Dios? ¿Ustedes pueden imaginarse cuál hubiese sido su respuesta? Esto es mera conjetura, o sea, no está en la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que el corazón humano es arrogante. Nosotros sabemos que nuestro corazón tiene predilección por la vanidad, la arrogancia y el orgullo. Y si este hombre hubiese recibido un llamado semejante antes de contemplar al Dios santo que lo está llamando, probablemente el corazón de este hombre se hubiese llenado de vanagloria. O sea, y estoy haciendo conjeturas, hermano, estoy diciendo que esto sea la palabra de Dios. Probablemente él hubiese pensado, ¿quién mejor que yo para hacer esta tarea o para hacer aquello? ¿Quién mejor que yo? ¿Quién va a ir? ¿Aquel? ¿Aquella? No, yo tengo que hacer esto. Probablemente hubiese pensado eso. Ahora, si él hubiera recibido el llamado después de ver la santidad de Dios, pero no ver la gravedad de su pecado, es decir, contempló la santidad de Dios, pero no vio la gravedad de su pecado, o sea, eso lo dejamos excluido, y él recibe un llamado. Podríamos imaginarnos y conjeturar al respecto como que tal vez él hubiese hecho una especie de falsa modestia o de falsa humildad. No, no, yo no estoy a la altura. Eh, no, yo no puedo ir, yo no puedo hacer lo que el Señor me está pidiendo. ¿Mm? Si él no hubiese experimentado la gracia perdonadora de Dios, probablemente hubiese pensado eso, pero para que Isaías, hermano, estuviera listo para ministrar, para servir, para profetizar durante 50 años, él necesitaba en lo más profundo de su corazón ver la maldad de su pecado a la luz de esa gloriosa santidad de Dios. Él necesitaba experimentar, hermano, el perdón revelado en el Evangelio. En otra palabra, Isaías necesitaba pasar por un proceso, hermanos, de asombro, de temor, de culpa y de gracia, hermanos. De gratitud. Necesitaba ver al Dios grande y sublime, necesitaba ver la inmundicia de su pecado, necesitaba recibir la gracia de ese Dios grande y sublime y ahora responder a esa gracia, no solamente con gratitud, sino con una vida. Y ese es el mismo proceso, hermano, que nosotros vemos a lo largo y a lo ancho de la historia de la vida de cualquier creyente que manifieste una fe genuina, una pasión genuina por Dios y por la expansión de su reino, va a pasar por el asombro, el temor, el dolor de su pecado, la gracia restauradora y esa disposición a servirle, sin requisitos, sin restricciones, sin condiciones. ¿Querés otro ejemplo? No lo vamos a ver ahora, se nos iría mucho el tiempo. Hechos 9, la conversión de Pablo. ¿Te acordás quién era ese hombre? ¿Te acordás a quién vio, a quién contempló y lo que resultó después? Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Lamentablemente, si tus prioridades van por otro lado en la vida, si tu vida está más enfocada en las cosas de este mundo que en el Dios de la Biblia, en su reino, en la expansión de su reino, de su evangelio, es porque necesitamos reordenar nuestras, nuestras ideas. Necesitamos vernos a nosotros. Necesitamos ordenar nuestra idea con respecto a Él. Necesitamos ordenar esas ideas con respecto a nosotros. Y necesitamos experimentar la gracia perdonadora que experimentó el profeta Isaías, hermanos. Y como dije al principio, no pienses que él fue más privilegiado que nosotros, porque la misma Biblia te enseña que no hay alguien más privilegiado que vos. O sea, no hay alguien más privilegiado que vos. Este libro fue escrito, fue dejado a nuestro poder, fue dejado para los creyentes, para los hijos de Dios, para mostrarnos que estar en Cristo, pertenecer a Cristo,
te hace el joven, el niño, la mujer, el hombre más privilegiado del mundo. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 13, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo, le dice el Señor, y no lo vieron, desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Primera de Pedro 1:10 dice los profetas, entre ellos Isaías mismo, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué hicieron? Inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué hicieron estos hombres? Escudriñaron qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló, dice Pedro, que no para sí mismo, sino para nosotros. O sea, estos hombres Dios los usó para que trabajen para nosotros, dice. Administraban las cosas que ahora a nosotros son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles, aquellos que están dando gloria al nombre de Dios, que están exaltando a Dios. Ahora la Biblia nos dice que esos ángeles también están inclinados viendo lo que pasa acá, en medio nuestro. Y ¿saben lo que ocurre en el corazón de esa gente, de esos ángeles? Lo que ocurre acá enriquece más su adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están asombrados, ellos están inclinados viendo cómo Dios está obrando, viendo cómo creyentes están sirviendo, están amando, están viviendo por el Dios de la Biblia. Juan capítulo 12, versículo 37, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Este texto, hermano, es tremendo. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos y no creían en él, fíjense los judíos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El Señor Jesucristo está haciendo está referencia a Isaías 53 acá, y el verso 39 dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y otra vez vuelve a mencionar Isaías, pero ahora él va a hacer una referencia a Isaías capítulo 6, que es el versículo 9 en adelante, que no lo leímos y no lo vamos a estudiar hoy, pero fíjense lo que dice el Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convirtieran y yo los sane. Verso 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice, Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Ese Dios majestuoso que Isaías vio en el templo, que está sentado en su trono alto y sublime, a quien los serafines alaban con reverencia, con temor. ¿Quién es? Fue aquel que se hizo hombre y vino a este mundo a morir por nosotros, en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Juan capítulo 12 nos revela, hermanos, quién era aquel que estaba sentado, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a vivir conforme a esta experiencia, a este tesoro que nosotros encontramos en Isaías 6, hermanos. Que el Señor nos ayude a tener una mirada alta de quién es Él, a ver la gravedad de nuestro pecado. Que podamos todos, y esta es mi oración, que todos y cada uno de los que estamos acá, desde el más pequeño hasta el más grande, podamos experimentar el gozo de verse, de ser perdonados por Dios. El gozo de la gracia de Dios en nuestro corazón. Y que podamos servirle a Él sin restricciones, sin condiciones. Nosotros necesitamos asumir, dijimos, el privilegio de servir a Dios. Vos tal vez decís, ¿en qué voy a servir yo acá en esta iglesia? Eso es una mirada errada. O sea, no pongas la mirada ahí. No es un problema el que nosotros tenemos de falta de servicio, de falta de ministerio, no. Es un problema de pasión, podríamos decir. ¿Se entiende? Es un problema de que no estamos pudiendo dar respuesta a la gracia de Dios. No es un problema de dónde voy a servir, no. Que vos puedas
tener la actitud, la disposición humilde de este hombre. Señor, acá estoy. Úsame para servir a tu pueblo. Y si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, yo ruego al Señor que esto te haya hecho temblar y que te haya, el Señor, que haya escrito su evangelio en tu corazón, para que vos puedas correr al único lugar, al trono de la gracia de Dios, para hallar perdón y misericordia. Y por sobre todo, vida eterna. Acordate, el hecho de que Dios abra nuestros ojos para que veamos su santidad y veamos cuán pecadores somos, no es para matarnos, al contrario, es para darnos vida, hermanos.